Ya está. Eh, Muy bien. Como les comentaba, a fin de cuentas, usualmente en los sistemas de vapor tenemos que tener ciertos cuidados adicionales. Me gustaría verlo como de esa manera, porque, como les comento, muchas veces no se toman ni en la parte del en la ingeniería, ni el diseño, y muchas cosas, ¿no? A final de cuentas, muchos criterios que se tienen que tener. Pues pasa que tenemos sistemas mal dimensionados, que no dan la capacidad, caídas de presión muy bruscas, golpes de ariete, que es también uno de los problemas que más nos ha tocado ver en planta también, y que justamente un golpe de ariete pues mal atendido o más bien desatendido, generalmente pues puede tener como consecuencias muy catastróficas, porque incluso dependiendo de la cantidad y frecuencia y también impacto que tienen estos, pueden hasta fracturar tuberías y esto, pues una fuga, una fractura de vapor, pues si no hay personas cerca, pues es algo que pues, se puede controlar y que afortunadamente tal vez no pasa a mayores, ¿no? Pero si desafortunadamente hay alguien que esté cerca de esa zona, puede tener algunos riesgos para la integridad de los trabajadores. Entonces, pues sí, como les comento, ¿no? Esto es prácticamente como de mucho saber bien qué hacer y cómo hacerlo. Ahora sí que el deber ser. Aquí les voy a presentar pues el temario. Primero, ¿qué son las buenas prácticas en sistema de vapor? Porque pues decimos, pues buenas prácticas primero para empezar, ¿qué es, no? Y ahora, aplicando esta parte de las buenas prácticas en los sistemas de vapor, pues puntualmente es como, ahora, si ya sabemos esto, pues en los sistemas, ¿cómo aplica, no? El diseño de los sistemas de tuberías en las distribuciones, también lo que les comentaba, pues a fin de cuentas nosotros tenemos que tener mucho criterio para cómo se va a diseñar, cuál va a ser la parte del cálculo de diámetros, las caídas de presión que puede haber en un sistema, todo esto son pues partes que están pues de la mano con esto. Elementos básicos de un sistema de vapor, también porque pues como les comentaba anteriormente, ¿no? Muchas veces, a veces por ignorancia o por cualquier sea la razón que sea, no se toman las consideraciones necesarias para tener un sistema óptimo que pueda operar sin problemas. Entonces, no, ¿sabes qué? Es que nos faltaron válvulas de corte o nos faltó colocar trampas de vapor, nos faltó poner filtros, todo esto, ¿no? Que puede derivar en que, pues, operativamente no sea lo más eficiente. También la parte de condensado y por qué recuperarlo. En los sistemas de vapor, nosotros vamos, como les comentaba, el vapor es un fluido bifásico. Entonces, como usualmente nosotros vamos a trabajar con, bueno, muchas veces, ¿no? Con vapor saturado, el vapor saturado prácticamente está en un punto de equilibrio en el que cuando haya la mínima pérdida energética, este va a empezar a condensarse. Es un proceso completamente normal, natural y esperable. Sin embargo, pues cuando nosotros tenemos condensado viajando a velocidades también que puede ir a las del vapor, eh, pues puede ser peligroso, ¿no? Y también al final de cuentas, nosotros el vapor lo vamos a utilizar para un proceso y ya sea que cumplió su función, que muchas veces o la mayoría de veces es el intercambio de calor, este va a regresar en forma de condensado y pues es importante dejarlo como si fuera todo un loop cerrado para que justamente evitemos que haya pérdidas tanto energéticas como pérdidas pues, de materia, en este caso, por ejemplo, para no estar pues desperdiciando también líquido, ¿no? Que es muy importante. Y bueno, también las buenas prácticas en instalación de equipos. Porque también, como les comentaba, nosotros tenemos elementos básicos en un sistema, pero muchas veces y nos ha llegado a pasar que los vemos y están mal instalados, ¿no? Es como que los instalaron nada más porque sí, por cumplir, pero muchas veces faltó considerarle, ¿sabes qué? En los filtros es necesario que también haya una trampa de vapor y muchas veces no se la ponen, ¿no? En los separadores de humedad igual, ¿no? Entonces, todo esto que tiene que ver con saber qué colocar y cómo colocarlo, porque también ahora sí que no aplica lo mismo, a fin de cuentas. Primero, ¿qué son las buenas prácticas en los sistemas de vapor? Definición de buenas prácticas. ¿Alguien me quiere ayudar a leer esta definición? Es nada más como para, para que vayamos ahora sí empezando. Si alguien gusta. Yo te ayudo, Víctor. Perfecto, muchas gracias. Dice, definición de buenas prácticas. Hace referencia a toda experiencia que se guía por principios, objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecúan a una determinada perspectiva, normativa o a un parámetro consensuado, así como también toda experiencia que ha arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia y utilidad en un contexto concreto. Muchas gracias, Nancy.
justamente es esto, a final de cuentas es experiencia que muchas veces, como dices, principios objetivos, criterio también, a final de cuentas, que nos da resultados positivos y que, pues, como dice, demuestra su eficacia y utilidad en un contexto concreto. Prácticamente, o bueno, y más que nada, muchas veces todo esto ha sido casi a base de experiencia, ¿no? Y esto pues pasa casi que en todo, ¿no? Nosotros queremos implementar algo nuevo y pues obviamente vamos a encontrar al principio problemas, vamos a encontrar cosas que no salieron bien, pero pues con eso vamos aprendiendo para que la próxima vez pues lo hagamos mejor y tengamos tanto una aplicación mejor, un sistema mejor diseñado. A final de cuentas es esto, ¿no? A eso se hace referencia a las buenas prácticas. Algo que ya con experiencia y con criterio, y ahora sí que con los golpes que te vas dando vas aprendiendo, ¿no? Y esto pues, lo aplicamos incluso en la vida diaria, ¿no? Entonces, en las buenas prácticas en los sistemas de vapor, ¿qué son? Eh, pues prácticamente como estaban diciendo, ¿no? Es todo esto que nos ha dado a raíz de, bueno, así que ahora es que de la experiencia, y nos ayuda para, primero, minimizar errores operativos, también facilitar el uso eficaz del suministro de vapor, mejores resultados y beneficio general para el sistema de vapor. Aquí incluso yo me gustaría decir, ¿sabes? De que también, aparte de ver la parte de errores, mejorar la parte operativa, todo esto, incluso por seguridad porque pues no podemos olvidar que la seguridad es prácticamente lo más importante y al tratar con sistemas de vapor estamos hablando de tuberías que van arriba de 150 grados, entonces pues pueden representar una quemadura o un riesgo importante, ¿no? Entonces todo esto primero yo lo vería como para por seguridad y ya también justamente también para esta parte de evitar los errores operativos, toda esta situación que nos va a mejorar en el sistema. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Inges? Esa es la introducción, no hay mucho todavía. Igual, si gustan, me pueden interrumpir en cualquier momento. A final de cuentas, ahorita por compartir pantalla tal vez no puedo ver mucho si están interaccionando, pero pues ya saben que pueden comentar cualquier cosa. Permítanme. Gracias, Vic. Yo estoy aquí pendiente y hasta ahorita no tenemos ninguna duda. Ah, perfecto. No, muchas gracias. No, entonces les comento que es cualquier cosa, situación así, pues lo vamos tratando aquí. Bueno, vamos a partir primero. El diseño de un sistema de tuberías de distribución. Eh, usualmente vamos a presentarnos en tres escenarios, ¿no? Tres escenarios. Uno donde la tubería fue diseñada adecuadamente conforme a un cálculo. Este cálculo pues se tiene que hacer tanto por velocidad como por caída de presión, porque pues los sistemas de distribución pueden ser tan pequeños como salir de un cuarto de calderas hasta un proceso que está al otro lado del cuarto de calderas. O puede ser que estemos en una planta gigantesca donde haya cientos y cientos de metros de tubería. Y pues a fin de cuentas tener este tipo de errores, en este caso, por ejemplo, cuando vemos una tubería sobredimensionada o subdimensionada, pues nos va a representar ahora sí que por cada metro de distancia que tengamos a tubería, pues un costo adicional, ¿no? Y aparte, pues consideraciones operativas que tenemos que tener también. Primero, si tenemos una tubería bien dimensionada, pues vamos a tener un flujo adecuado de vapor, vamos a tener una menor generación de condensado o al menos una generación de condensado pues adecuada y esperable, como les comentaba, y pues todo va a estar, digamos, bien, ¿no? Pero ¿qué pasa en el primer escenario? Vámonos a que estamos haciendo una tubería, o bueno, estamos haciendo un sistema de distribución y queda nuestra tubería sobredimensionada. Bueno, el primer caso y lo más obvio que va a pasar es que si tenemos una tubería sobredimensionada, esto va a representar primero más costo. ¿Por qué? Porque pues una tubería de 2 pulgadas no vale lo mismo que una de 5, de 6, ¿no? Entonces, pues justamente, ¿no? Desde ahí ya tenemos una situación, ¿no? De que va a ser una tubería primero más cara de lo que era necesario y pues no tiene caso, ¿no? Luego, pérdidas de vapor. ¿Por qué podríamos tener pérdidas de vapor? Ah, pues muy fácil. A final de cuentas, nosotros, como les comentaba al principio, el vapor saturado está en un punto de equilibrio en el cual cuando tenga la mínima pérdida energética va a empezar a generar condensado, porque pues, y a fin de cuentas, nosotros por más que le pongamos aislamiento a las tuberías, no podemos evitar que haya un intercambio térmico con el ambiente, eso es por mera termodinámica. Siempre va a haber una pérdida energética. La podemos minimizar, claro, pero siempre va a existir. Entonces, pérdidas de vapor, ¿por qué? Porque pues a más área superficial de la tubería, porque pues, si es una tubería mucho más grande, pues va a generarse más condensado. Entonces, lo que podremos tener de suministro en un punto final de línea, pues va a ser ese suministro, sí, pero una parte ya se habrá hecho condensado. Entonces, pues ya pues no vamos a tener como que el caudal completo, por decirlo de alguna manera. Y pues el último punto de aquí de la tubería sobredimensionada,
pues prácticamente va de la mano con lo que ya les comentaba, pues más condensado. ¿Por qué? Porque pues se va a formar más porque tenemos más área superficial de tubería. Ahora, nos vamos al otro escenario. ¿Qué pasa si nosotros no estimamos bien el cálculo y nos queda una tubería pues un tanto más corta? Pues primero va a haber más velocidad, porque vamos a tener un mismo caudal que tiene que pasar sí o sí. El problema es que, pues, si nosotros que ahora sí que forzamos ese mismo caudal en la tubería, pues va a pasar que vamos a tener velocidades, pues, que pueden ser riesgosas para la operatividad, incluso la misma tubería, porque pues vamos a tener vapor muy rápido y esto genera erosión en la tubería, lo cual a la larga y conforme pasa el tiempo, pues esa erosión continua, 24 horas, casi todo el año, es de que se nos va a erosionar mucho más rápido nuestro sistema de distribución de tuberías. Aparte también, caída de presión. Este también es muy, muy importante porque a fin de cuentas, nosotros a mayores diámetros de tuberías tenemos menor caída de presión. Eso pasa en los flujos y en los fluidos. Si nosotros restringimos esta área transversal de la tubería, lo que va a pasar es esto, va a ir de la mano. Vamos a tener más velocidad, pero también se va a perder presión. Esto es por, una se pasa por otra. Entonces vamos a tener al final, en algún punto final tal vez, necesitamos, no sé, un suministro a nuestro equipo de 3 bares y nosotros lo mandamos a lo mejor de 5. Tenemos una distribución muy larga y tenemos una tubería muy restringida, pues probablemente a lo mejor nos llegue justamente a esos 3 bares o puede ser menos, ¿no? Entonces, es también muy importante para garantizar las condiciones que va a tener de vapor hacia el equipo, que pues no pase esto, o sea, o al menos sea lo menor posible. Estas caídas de presión pues también siempre se van a presentar en los sistemas de distribución porque pues esto pasa con los fluidos, pero pues se tiene que estimar y se tiene que dejar en un margen para que esto no represente un problema operativo. Y el último punto, creo que lo que les comentaba, pues más erosión. ¿Por qué? Porque va a un fluido muy rápido, mucho más rápido de lo que se recomienda. Entonces va a ir friccionando poco a poco hasta que pues vayamos adelgazando la pared de la tubería. Y pues esto representa un riesgo para nuestro sistema y también probablemente para los equipos, porque si hay erosión, pues también hay pérdida de materia de la tubería y pues esta pérdida pues le va a llegar a algún lado, ¿no? ¿A dónde llega? Pues al equipo. Entonces, pues nosotros no queremos que le llegue metal, en este caso erosionado de una tubería a un equipo. Lo que queremos es que nos llegue únicamente vapor. ¿Para qué? Para que pueda hacer el proceso de manera adecuada. Eh, y justamente aquí les voy a mostrar, aquí, estas son las velocidades que nosotros usualmente recomendamos como regla de pulgar para los sistemas de distribución. En este caso, por ejemplo, empezamos primero por un cabezal de distribución. Lo que se recomienda es que esté dimensionado en función a que una velocidad de vapor que va a ser de 5 a 10 metros sobre segundo. ¿Esto por qué? Porque usualmente nuestros sistemas usuales de distribución los dimensionamos con un factor de 25 a 30 metros sobre segundo, porque pues es una velocidad que es adecuada, que no representa un riesgo, como les comentaba, operativo, y que pues también nos permite tener una tubería con un diámetro adecuado, porque si lo dimensionamos por una velocidad ¿Mande? menor, pues va a ser un diámetro mucho mayor. Ah, sí, Dámelo, dámelo, tres litros. ¿alguien quería Dámelo, hablar? tres. Sí, para que bote la botella, pues. Ah, no, creo que nada más nos falta montar un Les micrófono. encargo que cierren sus micrófonos, por favor. Ok. Bueno, igual, ajá, les comento si hay alguna duda hasta aquí, pues si lo podemos comentar, ¿va? Sí, entonces, a final de cuentas, como les comento, ¿no? En líneas principales siempre vamos a ocupar unos 25 a 30 metros sobre segundo y en los cabezales vamos a reducir la velocidad. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas en los cabezales la mayoría de las veces, si no es que casi todas las veces, es un cambio de dirección muy brusca, porque por ejemplo sale nuestro sistema de calderas, llega a un cabezal que esté también en cuarto de calderas, pero es un cabezal muchas veces horizontal y de este cabezal pues salen las líneas de tuberías hacia los diferentes procesos, ¿no? Entonces, a manera de que no represente un problema también para la operatividad, pues simplemente consideramos que va a haber una velocidad menor en esa sección, para lo cual pues vaya a trabajar adecuadamente. Y por eso también los cabezales muchas veces son tuberías pues más robustas, porque justamente están a menores velocidades. Lo de la línea de distribución, la 2530, línea secundaria de vapor, esto ya se refiere hacia los ramales a los equipos. Estas usualmente se consideran de 15 a 20 porque pues también como es un cambio de dirección en este caso,
ahora sí, hacia la llegada de un equipo, pues se considera que va a tener una pérdida de velocidad. Entonces, para que no se comprometa también el flujo ni la operación, pues decimos, ¿sabes qué? Va a ir un poco más lento. Entonces, pues se va a dimensionar esta tubería en función a esa derivación que vamos a tener de nuestro sistema principal. Y luego tenemos las líneas de retorno. En este caso, tenemos que hacer la distinción entre que en el condensado vamos a tener, digamos, dos estados. Primero, una línea de condensado que es vapor flash y luego una línea de condensado líquido. En este caso es lo que aquí en esta tabla hace referencia a condensado bombeado. Primero, la línea de retorno de condensado de vapor flash es toda aquella línea que sale después de un equipo, de una trampa y que ocurre pues después de una despresurización. El vapor flash se va a formar en este caso porque cuando tenemos condensado líquido a alta temperatura, este condensado se mantiene en forma justamente líquida porque tenemos mucha presión que la está conteniendo, que está evitando que sus partículas y moléculas pues se disipen en forma de gas. Pero lo que pasa cuando sale después una trampa de vapor es que usualmente esta presión ya no es la misma que la línea de distribución ni la alimentación del equipo. Entonces, si en la alimentación del equipo pues podía existir ese condensado en forma líquida, después de la despresurización que ocurre saliendo de la trampa o del mismo equipo, pues ese condensado líquido ya se hace vapor, porque no puede existir en forma líquida a esa temperatura. Entonces, esas líneas de retorno que ya siguen siendo vapor, en su mayoría hay una muy, muy pequeña parte en condensado líquido, se dimensionan igual, a 15 o 20 metros sobre segundo. Y tenemos la otra línea de condensado que se conoce, lo que les decía, condensado líquido o condensado bombeado. Este viene de los sistemas de retorno que son pues por bombas. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un equipo, y esto pasa muchas veces en intercambiadores de calor, el intercambiador de calor pues va a tener antes una válvula de control y esa válvula de control pues va a estar, ahora sí que vale la redundancia, controlando el fluido que va a pasar para ese intercambiador. Pero muchas veces vamos a llegar muy muy cerca del set point y el intercambiador va a requerir muy poco vapor. Entonces la válvula va a empezar a cerrar, 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 hasta que llegue un punto en el que va a requerir, va a estar abierta muy, muy, muy poco esa válvula y pues también va a haber muy poca presión llegando hacia el equipo. Entonces el condensado no puede salir de manera normal digamos, del equipo, porque pues va a haber muy poca presión que va a estar haciendo que pase por dicho equipo. Entonces requiere que lo mandemos para un sistema de apoyo, en este caso, que va a ser un sistema de condensado, puede ser una bomba eléctrica o puede ser una bomba mecánica. Entonces eso ya se considera pues como líquido porque también eh, a final de cuentas, eso ya muchas veces también ya flasheó, ya perdió la parte de vapor flash y únicamente nos quedamos con la parte de condensado líquido y ese ya se dimensiona con una velocidad que es más coherente con un líquido en distribución, en este caso como si fuera agua de proceso. Y pues esto se dimensiona a 1 o 3 metros sobre segundo porque si nosotros dimensionamos a mayor velocidad, pues a final de cuentas, como es líquido, puede generar más erosión. Entonces, justamente para evitar esta situación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Inges? ¿O todo bien? No, Vic, hasta el momento vamos bien. Ah, perfecto. Va, muchas gracias. También, esto es algo, bueno, aquí son unas cuantas consideraciones que se tienen que tener en los sistemas de distribución, que muchas veces nos hemos topado, al menos que hay veces que no se toman tan en cuenta, pero que siempre es bueno tener en el radar. Por ejemplo, el número uno, inclinación de la tubería en dirección del flujo. ¿Por qué? Porque, pues, a fin de cuentas vamos a tener también, como les comentaba, un fluido bifásico y la parte de líquido que va a estar de condensado en la tubería, pues si no le dejamos alguna inclinación, pues simplemente se puede quedar también ahí estancado. Entonces, es recomendable que siempre tengamos una pequeña inclinación en las tuberías de distribución para que por gravedad ese condensado que se va formando vaya siendo drenado hacia algún punto de drenaje, como podría ser, pues, alguna pierna colectora. En este caso tenemos una regla de pulgar también, que es en una inclinación de 5 milímetros por cada 3 metros lineales. También muchas veces lo que se recomienda es que sea una inclinación de 1 o 2% en este caso, dependiendo de cómo esté su sistema. Entonces, lo importante es que siempre haya una inclinación, simplemente. Entonces, para que pueda ese condensado irse drenando naturalmente por la parte de la gravedad.
La número 3, los ramales deben instalarse en la parte superior de la línea de distribución principal o cuello de ganso. Aquí hay una foto que está en la parte de abajo, la que tiene un círculo rojo. Esto es prácticamente lo contrario a lo que lo que se recomienda, porque tenemos una línea principal de distribución y la tubería que sale hacia abajo era el disparo hacia el equipo para alimentarlo. Pero ¿qué pasa si nosotros dejamos una tubería en esa dirección? Pues como les comentaba, tenemos líquido y el líquido va a caer por gravedad a los puntos bajos, entonces esto en vez de una alimentación adecuada hacia un equipo, es una pierna colectora sin buscarla. Entonces, aquí ya se formó una pierna colectora y al equipo, en vez de que le llegue vapor, le va a llegar vapor y condensado en una cantidad pues mucho mayor a lo que se esperaría. Entonces, pues no, ese tipo de cosas nunca se recomiendan en los sistemas de vapor. Al contrario, tiene que hacer pues en cuello de ganso, que es prácticamente eso mismo, pero hacia arriba. ¿Por qué? Para que todo lo que se alimente el equipo sí sea vapor y no funcione como una pierna colectora. El número 4, utilizar reducciones excéntricas en líneas horizontales. Las reducciones las podemos ver, en este caso en planta, como si fueran las reducciones concéntricas, las que van prácticamente, que se distribuyen, digamos, hacia ambos lados, o las reducciones excéntricas, que únicamente, digamos, todo queda parejo, por decirlo de alguna parte, y solamente en un eje del tubo es cuando se hace la reducción. Aquí se puede ver en la foto de la izquierda. Eh, y también se ve pues gráficamente por qué no se recomienda que se hagan reducciones concéntricas en las líneas de vapor, porque cualquier punto bajo va a generar algún encharcamiento. Esto es algo que tienen que tener muy en cuenta. Siempre que vean algo que pueda representar un punto bajo en una línea de distribución de vapor, lo más seguro es que vaya a generar un encharcamiento de condensado. Entonces, esos encharcamientos pues, se busca que no existan. Por lo mismo, cuando se van a hacer o se van a implementar reducciones a las líneas de vapor, siempre se recomienda que sean excéntricas a manera de que no tengamos un punto bajo donde se pueda quedar estancado. El punto 5 es aislar las tuberías, esto pues por seguridad y por eficiencia energética, porque a fin de cuentas cualquier intercambio de calor con la superficie desde la tubería, pues va a representar, uno, pues pérdida energética, ¿no? Porque pues todo eso que se está yendo a la atmósfera, pues fue combustible en algún punto del sistema de calderas, ¿no? Entonces, se estaría desperdiciando de manera, pues inconsciente, ¿no? Y pues prácticamente sería más que nada por eso. La número 6, instalar eliminadores de aire termostáticos. En los sistemas de vapor también, usualmente lo que vamos a encontrar es digamos, tres factores o tres componentes, el cual es vapor principalmente, condensado, que es una consecuencia del vapor, y aire. Aire porque, pues, a final de cuentas, se termina entrando aire a los sistemas de vapor, ya sea en paros, en arranques, cuando tenemos alguna válvula de purga que se quedó abierta, hubo un paro y pues ya el sistema se quedó sin, digamos, sin vapor, pero pues sí le entró aire porque pues no se va a quedar vacío. Entonces, sí se requieren instalar estos eliminadores de aire, pues, justamente por esta razón, porque pues el aire es un aislante natural. Entonces, si lo tenemos en nuestro sistema y este aire le está llegando a los equipos, pues representa una ineficiencia energética, además de que pues simplemente no requerimos que exista ese aire dentro del sistema. Entonces, es una recomendación muy, muy importante que se tome en cuenta de que se instalen estos equipos. Luego la 7, instalar piernas colectoras, lo mismo que he venido como comentando. Se va a generar condensado de manera natural, entonces nosotros tenemos que buscar la manera de drenarlo para que lo único que tengamos en nuestro sistema de vapor pues sea pues vapor, no tengamos ni ese condensado formado ni ese aire remanente. Y también instalar válvulas de seguridad cuando sea requerido para pues evitar sobrepresión, evitar que si alguna válvula reductora de presión falla, esta presión adicional no dañe esos equipos y pues le demos una protección más que nada. Justamente lo que les comentaba, ¿no? Aquí están otras imágenes que están de las reducciones concéntricas y excéntricas. Y un ejemplo de cómo tiene que hacerse los disparos hacia los equipos. Esto se forma, como les comentaba, cuello de ganso, a manera de que todo lo que pase por arriba sea vapor y no se forme una pierna colectora sin querer. Otro tema muy relevante es la dilatación térmica. La dilatación térmica es un fenómeno pues, de aumento de volumen que ocurre en los materiales cuando aumenta su temperatura. Pues a fin de cuentas es
una característica innata de los materiales, entonces pues siempre va a existir, ¿no? Si nosotros calentamos los materiales, estos se van a tender a expandir. Y dependiendo del material, pues puede haber mayor expansión o menor expansión. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, en las cerámicas, como lo que es la alúmina, si nosotros calentamos y le damos cierta energía, sí se va a expandir, pero va a tener una expansión un tanto más corta, más pequeña. Sin embargo, pues esto ya es por estudio de materiales. Los metales, en este caso, por ejemplo, un acero inoxidable, pues con esa misma cantidad de energía que se le dio, por ejemplo, a la alúmina, se le suministra igual al metal y este va a tender a expandirse más. Entonces, esto es algo que se tiene que tener muy en consideración porque, como les comentaba, el vapor, pues, dependiendo de la presión que tengan en planta, pues no va a llegar a menos de 100 grados, ¿no? Entonces, vamos a tener 150 grados, 180 grados, lo cual, al haber un contraste tan importante con el ambiente que usualmente estamos, no sé, a 25 o 30 grados, pues justamente esa diferencia de temperatura va a hacer que pues el metal lo pueda resentir bastante. Entonces, si no se toman las consideraciones, pues esto va a expandirse, ¿no? Y el problema no es tal vez cuando tengamos una tubería pequeña, porque pues en una tubería pequeña de una distribución corta, pues tal vez sí se expande, pero no representa tanto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un 50, 100 metros lineales de tubería y ocurre esta expansión? Pues por cada metro a final de cuentas va a haber cierta expansión, ahora multiplicado por esos 100 y por todo el módulo que tiene de expansión por cada material, pues puede ser hasta, no sé, unos 5, 10 centímetros incluso que puede llegar a expandirse y, por ejemplo, podría no representar mucho, pero a final de cuentas una expansión de un metal que ya estaba, pues, digamos, estaba asentado, estaba anclado, pues va a representar esfuerzos muy, muy importantes para una estructura. Entonces puede haber algún quiebre, un rompimiento de la misma estructura. Aquí son unas fotos justamente de este fenómeno. Aquí podemos ver unos patines, que en este caso, pues, patinaron prácticamente. O sea, sí cumplieron su función, pero digamos, ya la cumplieron de más, ¿no? O sea, la tubería sí tuvo un desplazamiento pero se salió prácticamente el carril que tiene el patín. Entonces, pues la tubería quedó suspendida prácticamente sin ese soporte. Y pues podría parecer tal vez que no es muy importante, pero por ejemplo, si eso representa que se cayó la tubería y tuvo un golpe justamente con este soporte, pues pudo haberse fracturado. Y si se fractura, pues se va a generar una fuga de mismo, ¿no? Y si hay personas cerca, puede representar también un riesgo operativo. Entonces, por eso mismo es que la dilatación térmica se tiene que tomar mucho en los diseños, porque pues siempre que va a haber paros, arranques, son cambios bruscos de temperatura, donde el metal va a subir hasta 150 grados de un momento a otro, entonces el sistema tiene que estar preparado para esos movimientos que van a existir. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Inges? No, Vic, Ok. no tenemos Ah, ninguna pregunta. Perfecto. Creo que vamos bien. Bueno. Elementos básicos de un sistema de vapor. Eh, a final de cuentas, lo que les comentaba, ¿no? Nosotros tenemos que tener la mayoría de estos elementos. ¿Por qué? Porque, pues, para que pueda operar de manera adecuada nuestro sistema, pueda tener un drenado correcto de condensado y, pues pueda estar nuestro sistema, digamos, saludable. Primero sería piezas colectoras, luego también las trampas correctamente dimensionadas, los tres eliminadores de aire termostáticos, cuatro, lo que tiene que ver con calidad y limpieza del vapor, cinco, lo que tiene que ver con la regulación y el control del vapor, y seis, el aislamiento térmico. Primero vámonos con lo que son la parte de las trampas. Aquí hay una imagen que ejemplifica muy bien lo que les comentaba hace unas slides donde podemos ver qué es lo que usualmente va a contener un sistema de vapor. Vamos a tener primero condensado en la parte de abajo, que es lo que se forma por el intercambio térmico con el ambiente, luego el vapor y en la parte de hasta arriba el aire, porque por densidad el aire se va a ir arriba. Y esto, pues, aquí por ejemplo, hay una imagen que esto es un final de línea. Este final de línea, pues, si no tenemos ningún elemento que pueda drenar estos otros dos cosas que sobran, por decirlo de alguna manera, pues no va a haber forma de que se puedan salir de nuestro sistema. Entonces, justamente lo que se recomienda es que se implementen esta parte de los elementos. Lo que les comentaba, un eliminador de aire que se va a quedar en la parte de arriba de la tubería para que, como el aire pues, va a estar siempre en la parte de arriba, puede irse saliéndose y ya no represente esa ineficiencia en el sistema.
y también una trampa de vapor para que el condensado que se forme y que de otra manera no podría salir, pueda ser drenado mediante primero una pierna colectora bien dimensionada y luego ya que tenemos esa pierna que va a estar colectando todo ese condensado, pues este lo vamos a ir canalizando hacia una trampa, lo cual pues, nos va a servir para que únicamente tengamos vapor en el sistema. Entonces, este es un ejemplo que me gusta mucho presentar porque a fin de cuentas muchas veces los finales de línea son como prácticamente, ¿sabes qué? Vamos a cerrar la tubería y ya nos olvidamos de todo, ¿no? Pero pues esto es lo que va a pasar si no ponemos nada que pueda hacer ese drenado de esos elementos adicionales. Entonces, esto es lo que siempre se recomienda en estos puntos finales, que les digo, son muchas veces muy ignorados, pero a manera de que siempre tengamos únicamente vapor dentro del sistema. Y con esto, con la parte de las trampas, tiene que también ver cómo tienen que ser correctamente dimensionadas, porque pues no solamente es poner una trampa porque sí y ya, ¿no? O sea, tenemos que tener la certeza de que esa trampa va a funcionar a la presión que vamos a estar operando y va a descargar la cantidad de condensado que se va a estar generando. Nosotros tenemos ocupamos un acrónimo que la verdad siento que es bastante bueno porque es fácil de recordar, que es LAMPS. LAMPS es cordero en inglés y por eso justamente está la imagen de aquí del cordero. Y cada letra pues representa un factor que tenemos que considerar a manera de poder dimensionar adecuadamente una trampa. Primero, L de load o de carga de condensado. Eh, Nosotros tenemos que saber cuánto vapor, por ejemplo, va a consumir un equipo, a manera de que pues también estimar cuánto condensado se va a formar en un equipo o en una línea de distribución y saber que nuestra trampa va a tener la capacidad y no se va a quedar corta, porque si se queda corta, pues siempre va a estar tratando de descargar, 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 pero siempre va a tener mayor generación de condensado de lo que puede sacar y pues esa sección se nos va a empezar a inundar hasta que ya no tengamos control de esa parte. Luego, application o aplicación, en este caso si tenemos, no es lo mismo tener una pierna o una trampa que va a ir en una línea de distribución, como las que son las piernas colectoras, o si va a ser una trampa que va a salir en un intercambiador, porque pues vamos a tener condiciones diferentes principalmente y más que nada pues la presión. Y lo más importante en las trampas es saber qué presión vamos a tener porque pues la presión es la fuerza motriz en este caso para que las trampas funcionen. Una diferencia de presión entre entrada y salida es lo que prácticamente nos da una capacidad de descarga de las trampas. Entonces, es importante saber si vamos a tener también qué tipo de aplicaciones para justamente considerar, ¿sabes qué? Va a operar de esta manera, va a tener tanto condensado y va a tener estas condiciones de presión. Luego, la M de mod pressure o constant pressure. En este caso, quiere decir si es presión modulante o presión constante. Regresando tantito al ejemplo que estábamos comentando, eh, si nosotros tenemos una presión constante, o bueno, hay trampas que funcionan mejor que cuando tenemos una presión constante. En este caso, también por eso es importante saberlo. Eh, por ejemplo, tenemos en este caso aquí un dibujito, una imagen de una trampa. Esta es una TBS o una cubeta invertida, justamente de la marca Armstrong. Estas trampas funcionan muy, muy bien, siempre y cuando, y bueno, en esta como recomendación, que se tengan en líneas con presiones constantes, porque a fin de cuentas, estas a veces como que les cuesta un poquito más llevar su función si tenemos cambios de presión. ¿Y estos cambios de presión cómo se pueden dar? Muy fácil, simplemente si tenemos una válvula de control antes o en el equipo, es muy probable que ese equipo va a estar sujeto a diferentes presiones, ¿no? Porque pues conforme vaya abriendo o cerrando la válvula para suministrar vapor en función al requerimiento, la presión pues también va a cambiar. Entonces, nosotros tenemos que tener muy identificado qué tipo de operación va a tener ahí, si es presión constante o presión modulante para saber si una trampa se va a desempeñar bien con esos cambios de presión, porque hay unas que no lo hacen tan bien y otras que lo abarcan mucho mejor, entonces es como esa parte. La back pressure o contrapresión, esto también porque a fin de cuentas, en los sistemas de vapor, justamente después de la salida de las trampas, es muy común que tengamos alguna contrapresión que pueda pues mermar un poco la cantidad y la operatividad de las trampas, ¿no? Lo ideal es que siempre tengamos una contrapresión muy poca, ¿no? Si tenemos de hecho contrapresión en la línea de retorno, muchas veces nos va a indicar un problema. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que indique que tenemos una trampa de vapor que no está haciendo su función y que ya está fugando abierta. Entonces, por eso nuestro sistema de retorno se presuriza. Lo ideal es que haya la menor presión posible y para que justamente la trampa pueda trabajar bien.
Pero también es un factor que se tiene que considerar, porque a fin de cuentas, por nuestro sistema mismo de distribución y las distancias que va a recorrer ese condensado de regreso a cuarto de calderas, pues sí va a tener una cierta resistencia mismo por ese mismo sistema. Entonces, eh, pues es también tener en cuenta que esa contrapresión va a existir. Pero si existe y es bastante, pues es un indicativo de un problema, como les comentaba. Y la supply pressure o presión de suministro. Porque a fin de cuentas, lo que les comentaba es, en unas trampas nosotros tenemos que saber cuál es nuestra presión diferencial, porque nuestra presión diferencial es lo que nos dice la capacidad de descarga de una trampa. Entonces, si ya tenemos la presión de entrada y la presión de salida, pues nosotros ya podemos determinar de mejor manera cómo va a estar trabajando y cuál va a ser su capacidad. Eh, Aquí tenemos las recomendaciones que se hacen para cómo colocar las trampas, y más que nada cómo colocar las piernas colectoras. Eh, para empezar, por distancias lineales, siempre tenemos que considerar que, pues justamente por la parte de toda la sección lineal que va a haber, pues se va a generar condensado. Entonces, lo que se recomienda es que coloquemos piernas y asociadas justamente a su trampa colectora en intervalos no mayores a 30 metros. Esto para que todo ese condensado que se vaya formando en esos 30 metros, pues tenga un punto de descarga hacia justamente el sistema de retorno de condensado. También antes de los equipos absorbedores de expansión, es justamente el segundo dibujito que se ve aquí. Em, Porque también estos equipos usualmente pues tienden lo que buscamos con estas piernas colectoras es proteger a esos equipos. Entonces, los protegemos evitando que pues les llegue condensado, porque pues lo mismo, es condensado pues también puede generar golpe de ariete. Entonces, se recomienda que también se coloque de manera de que no le llegue y pues no vaya a afectar el condensado. También en los cambios de dirección ascendente, ya que pues el condensado pues no puede subir por gravedad. Entonces, si tenemos un cambio de dirección ascendente, simplemente se va a estancar el condensado, y si no hay forma de drenarlo, se va a generar ahí un taponamiento de líquido. Y en los finales de línea, lo que estábamos viendo también en las slides pasadas, porque si nosotros no colocamos en un final de línea, pues el condensado no va a tener forma de salirse y se va a quedar también. Y pues si dejamos nosotros líquido mucho tiempo estancado en una tubería, lo más seguro es que se vaya a generar el problema de la oxidación de las líneas. Entonces, nosotros no estamos buscando que pase eso, y justamente, ¿no? Envejecer nuestro sistema prematuramente por este tipo de problemas. Aquí se pueden ver unas fotos donde prácticamente pues no se pueden observar estas partes de las buenas prácticas, ¿no? Tenemos primero, en la primera foto de la izquierda, cambios ascendentes de la línea de vapor, donde pues no le asociaron ninguna trampa. Entonces pues el condensado no va a subir, o sea, el condensado se va a quedar ahí abajo y no tiene forma de que salga. En la segunda imagen es lo mismo, tenemos una subida de una, una, una tubería ascendente en el cual no tiene ninguna pierna ni ninguna trampa asociada. Entonces, pues ese va a ser un problema, porque no hay forma de que se salga el condensado que está en esa sección. Y finalmente, la imagen 3, estamos viendo justamente una bajada ahora es un cambio de dirección descendente, pero igual pues el condensado pues se va a ir por gravedad, y si no tenemos algo que lo esté, digamos, canalizando adecuadamente, pues el condensado se nos va a ir también directamente a ese filtro culinario que se ve, y no vamos a tener manera de sacarlo. Entonces esas son como esas recomendaciones que se hacen para saber dónde y bajo qué criterios colocar esas piernas colectoras. Y aquí hay una imagen, este es un pequeño diagramita sobre lo que se recomienda siempre para cuando vamos a tener piernas colectoras, por ejemplo, en sistemas de distribución. Primero, vamos a tener partiendo desde la izquierda hacia la derecha, porque esa es la dirección del flujo. Vamos a tener una bajada y vamos a tener una válvula bola. En este caso, esa válvula lo que va a hacer es que es una purga de la línea. Y pues es importante purgar porque tenemos que tener maneras de también sacar el aire mediante ese tipo de válvulas, o también porque si hay algún contaminante en la línea, pues nosotros podemos purgar desde ahí, y ¿sabes qué? Ya sacamos todo, ¿no? Todo lo que pueda tener contenido. Luego tenemos otra válvula bola, que va a ser un corte prácticamente, un filtro Y para pues también proteger a la trampa de los contaminantes o algún tipo de residuo que pudiera existir dentro de la tubería. Y ese filtro también tiene una válvula asociada, entonces por si también tenemos que hacer purgas desde esa sección. Luego tenemos nuestra trampa de vapor, una válvula check, y finalmente otra válvula de corte para cuando se tenga que hacer algún mantenimiento, o evaluar el sistema, pues simplemente cortamos entrada, cortamos salida, y nosotros ya podemos, bueno, purgamos, y ahora sí nosotros ya podemos con total tranquilidad evaluar qué está pasando, ¿no? Porque
nosotros siempre tenemos que tener la manera pues, de cortar línea, ¿no? Si es requerido hacer alguna intervención. Y aquí se muestra otro diagramita sobre cómo es un sistema, pero de reducción de presión con control también. Aquí los elementos básicos, igual partiendo desde la izquierda hacia la derecha. Primero vamos a tener un separador de humedad, porque nosotros lo que queremos también con ese elemento esto es como si fuera una pierna colectora también, pero con un poquito más de punch, si queremos verlo así. Porque lo que va a tener es un efecto centrífugo dentro de él mismo, entonces ese mismo efecto centrífugo lo que va a hacer es que pues todo la humedad remanente que pueda existir antes de este equipo, pues se va a ir hacia las paredes del separador de humedad y pues después se nos va a ir hacia la trampa, ¿no? Entonces nosotros garantizamos que tenemos vapor lo más seco posible y por ende también lo más eficiente, porque no vamos a tener una mezcla así toda rara de condensado con vapor, sino simplemente vapor. Luego tenemos el filtro Y, lo mismo que es para la parte de procurar nuestros equipos aguas abajo y evitar que les llegue un tipo de contaminación. Tenemos las válvulas, estas son unas válvulas fuelle para hacer algún tipo de corte y arriba tenemos un bypass. Esto por si es requerido y tenemos que mandar a mantenimiento tal vez la válvula reguladora, que es la que está en medio, y pues poder seguir operando, ¿no? Seguir alimentando la línea eh, y que pueda seguir operando normalmente. Les comento, el bypass y finalmente tenemos pues la parte de los manómetros para saber si sí estamos teniendo la regulación adecuada de presión y finalmente una válvula de control con una válvula de seguridad. Pues la válvula de control pues ya sabemos que esto es lo que nos va a dar el suministro adecuado hacia el equipo en función de las variables que vamos a estar midiendo. Muchas veces va a ser directamente temperatura del proceso y pues la válvula de seguridad porque si por alguna razón llega a fallar la reguladora de presión, pues esta se va a encargar de liberar esa presión excedente y proteger nuestros equipos, nuestros equipos aguas abajo, que muchas veces pues son la parte más cara, ¿no? De todos estos ensambles. Entonces, esto es lo que se recomienda de manera pues mínima, que se coloque en las entradas a los sistemas, bueno, a los equipos que se alimentan de vapor, que van a tener alguna reducción de presión, porque pues tenemos Vic, te dejamos de escuchar. Un momento, por favor, porque tenemos fallas técnicas. En unos momentos regresa nuestro ponente a la sesión.
Sergio Olvera, claro que sí. De hecho, vamos a compartir esta presentación, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y en cuanto nuestro proveedor también nos comparta la presentación, con gusto se las podemos mandar por el chat de esta sesión de Teams, con todo gusto. Nada más vamos a esperar a que vuelva. Tuvo unos detalles técnicos y en unos momentos lo tenemos por acá. Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna duda sobre cómo vamos con el tema o alguna u otra pregunta en específico, aparte de si se va a compartir esta presentación? Raúl Rivera, claro que sí, podemos platicarlo con nuestro proveedor para ver si puede hablar sobre amortiguadores de líneas de vapor y si ellos abarcan este tema, con todo gusto se puede hacer una sesión de Dominion School sobre ese tema. Es importante mencionarles, en lo que está de vuelta nuestro ponente, que todos estos Dominion School, el calendario se publica en nuestras redes sociales y también en los estados de nuestro número de mercadotecnia. Miren, por aquí ya tenemos a Víctor. Antes de reanudar, les proporciono el número del teléfono de mercadotecnia donde se sube todo el contenido de los Dominion School. Y una vez que ya se los dé, regresamos a nuestro tema, ¿vale? El número de teléfono es 55 7909 4278. De cualquier forma, se los escribo en el chat para que estén atentos a todas nuestras publicaciones y regresamos contigo, Vic. Adelante. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, ¿se escucha? Igual, Sí, una gran sí, disculpa sí. porque sí, hubo un tema aquí con el internet de la oficina, hubo como un pequeño corte, pero ya estoy aquí, ya conectado otra vez. Ah, no, no te preocupes. Tenemos dos preguntas por acá, Vic. La Ah, claro. primera nos dice Edgar que qué Ujú. tan recomendable es instalar omegas en las tuberías de distribución de vapor. Sí es recomendable, pero me imagino que está comentando las omegas que son ¿cómo se dice? Eh, rígidas, ¿verdad? Sí, bueno, Yo supongo que sí. ok. Sí, o sea, sí es recomendable. A fin de cuentas, esas omegas también tienen esa misma función de, de, como les comentaba, amortiguar la parte de la dilatación térmica que va a ocurrir. Nosotros, ahora sí que, por nuestra experiencia y lo que nos ha funcionado también muy bien, es utilizar, es un tipo como de manguera flexible, sin embargo, es preparada para vapor y para estas condiciones, de un fabricante que se llama Triflex. Estas prácticamente son como unas omegas, pero chiquitas, y como también, pues a fin de cuentas, son muy, muy flexibles, son muy compactas, entonces eso también nos ahorra muchas porque a fin de cuentas, dependiendo también del largo de la tubería, puede ser también el tamaño de la omega, ¿no? Entonces, estos son elementos bastante compactos que nos ayudan y pueden absorber los movimientos axiales en todos los ejes y hasta 4 pulgadas de expansión. Entonces, es lo que nos ha funcionado bastante bien para implementar en estos sistemas. Las omegas, les comento, es prácticamente lo mismo, nada más que sí tienen que estar bien calculadas para que puedan cumplir esa función de amortiguar térmicamente. No sé si con eso contesto su pregunta, Inge. Déjame ver, a ver qué nos contesta por acá Ujú. Edgar. Bueno, aún no nos responde. Ah, dice que sí. Y Ah, por perfecto. acá Raúl Rivera nos pregunta cómo Ujú. elegir entre las diferentes trampas o válvulas termodinámicas. Trampas, Tromanaca. Ok. Bueno, me imagino que la pregunta va como entre, ahora sí que en todas las trampas, ¿no? O sea, a final de cuentas, como, bueno, voy a regresarme tantito, nada más rapidísimamente a la parte de lo del LAMPS. Eh, Aquí tenemos 3 ejemplos, hay tres ejemplos de trampas. Una es la termodinámica que está aquí abajo, son las que tienen pues un disquito interno. La otra es una termostática y la otra es una mecánica cubeta invertida. Muchas veces nos vamos a ir principalmente por digamos, la disponibilidad de espacio que podamos a tener, porque hay veces donde directamente tenemos un sistema
bastante comprimido y una planta también que ya está, ahora sí, a full de todo el espacio. Entonces, muchas veces ese va a ser primero un criterio, que tengamos el espacio adecuado para colocar un sistema de trampeo. Las termodinámicas, las termostáticas son trampas que son muy compactas. eh, y operan bastante bien. Sin embargo, pues también hay veces que tienen ciertos problemas para, dependiendo de la carga de condensado, que puedan lidiar con esa carga de condensado. Algo bastante curioso también que se observa en este caso, esto ya va mucho en la función de cómo, y la misma lógica de la trampa. La que les comento aquí, en la termodinámica que está abajo a la izquierda, estas nunca se recomienda que se ponga, por ejemplo, en exteriores, porque esta, por su principio de funcionamiento, tiene una condensación en la parte de la tapita. O sea, ocurre una condensación y así va abriendo y cerrando, ¿no? Pero nosotros podemos forzar esa condensación. ¿Cómo? Colocando o echando el agua fría. O sea, si nosotros echamos agua fría a la parte de la tapa, esta va a empezar a fugar abierta. Entonces, por eso mismo no se recomienda que se pongan en exteriores, porque en un día que esté lloviendo, si le cae suficiente cantidad de agua fría a la parte de arriba, pues esta trampa va a empezar a fallar y todas las trampas termodinámicas que tengamos en exterior van a empezar a fugar abiertas. Entonces, pues esa es una situación, ¿no? Les digo, a final de cuentas, lo que más tenemos que tomar, bueno, se toma mucho en cuenta es el espacio, el tipo de operación y pues también muchas veces la parte de refacciones. Las trampas, por ejemplo, las mecánicas, que por ejemplo podría ser una trampa de flotador y termostato, o una trampa como la de la derecha, que es una cubeta invertida, pues para que funcionen bien y pues para que funcionen de manera muy longeva, solo requieren que le hagamos un cambio a los internos, que es la parte de la válvula y el asiento de la válvula, ¿no? Ya lo demás, el cuerpo es completamente robusto, a diferencia de, por ejemplo, la termodinámica, regresándome otra vez aquí a la trampita de la izquierda abajo. Estas pues tienen un tiempo de vida como de un año porque pues el disco interno se llega a desgastar. Entonces, pues ese disco ya cuando llega a cierto desgaste, cierto nivel, ya no se viene un sello. Entonces, pues simplemente va a estar fallando hasta el punto de que, como es un desgaste metal del disco con el cuerpo completo de la trampa, pues toda la trampa se tiene que desechar. Entonces no hay manera, digamos, como de refaccionar estas trampas. Eh, pero sí, pues principalmente no es mucha parte la parte de espacio, de costo, porque pues evidentemente también las cubetas son un poco más caras, pero pues también si lo vemos como una inversión a largo plazo, son un tanto menos latosas. Entonces, pues prácticamente es como eso, más que nada. Ya sabemos que también en planta muchas veces lo que nos van a pedir es, pues sabes que busca la opción un poco más barata para salir del apuro, ¿no? Pero si se puede, pues siempre es recomendable pues invertir un poquito más y si te tiene el espacio adecuado, pues nos vamos con un trampa un poco más robusta. No sé si eso igual conteste su pregunta, Inge. Igual si gusta también, sin problema, podemos dar algún tipo de asesoría, ya, digamos, saliendo de otra sesión, por si requiere revisar un poquito más este tema a detalle. Ok, muchas gracias, Vic. Dice Raúl que sí, que estuvo muy ilustrativo. Y por acá Sergio Olvera nos dice que cuándo usar uno u otro modelo de trampa. Ok. A final de cuentas, nosotros tenemos que tomar o tener muy presente las cantidades de condensado que vamos a tener y porque hay trampas que responden mucho más rápido a estas cargas de condensado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una trampa de flotador y las trampas de flotador, tan pronto como el flotador se levante un poco, esta va a tener una descarga, ¿no? Ya va a empezar a funcionar y va a tener una descarga continua. Esas trampas justamente se ocupan mucho o principalmente en intercambiadores de calor, porque pues en intercambiadores de calor vamos a tener una generación continua de condensado, a manera de que pues todo lo que se intercambió para calentar el fluido, pues todo eso se va a formar de líquido, ¿no? Entonces tenemos como una muy buena respuesta. A diferencia de otras trampas que requieren, que lo hacen como por ciclos, que tienen que llenarse, entonces a lo mejor ese tiempo en el que se va llenando, pues eh, hace que se vuelva un poquito menos eficiente, pues cosas de este estilo. Ahora sí que prácticamente, y lo que les comentaba también, en el LAMS, ¿no? En el LAMS muchas veces nos va a decir eh, qué tipo de trampa es mejor en función de las condiciones. Si tenemos ciertas condiciones de presión, ciertas condiciones de carga de condensado, de presión diferencial, es lo que nos va a dar una pauta. Si gusta igual, bueno, aquí creo que aquí en la presentación no está colocada, pero les podemos hacer llegar una tablita donde están estas recomendaciones de trampas en función al uso que se le va a dar. A manera de que ustedes, por ejemplo, si se enfrentan a la situación de, oye, va a llegar un nuevo equipo, ¿no? O oye, vamos a tener que instalar nuevos equipos en estas líneas, ¿no? ¿Qué nos recomiendan, ¿no? Entonces,
esa tabla precisamente viene como con diferentes escenarios y qué es lo que se recomienda en función a, pues, qué tanto condensado va a haber, qué tanto condensado tiene que estar desalojando, a manera de que encuentren pues, un modelo más adecuado y lo que se podría recomendar. Igual, no sé si con eso respondo a su pregunta, dije. Digo, le podemos hacer llegar esa tablita sin problemas. Muchas gracias, Vic. No nos ha contestado, pero yo supongo que sí le respondiste su pregunta. Ok, ya, igual cualquier cosa, pueden hacer las preguntas que gusten, o sea, si ya saben, o interrumpirme. Si hay un tema que como que les hace mucho ruido o tiene mucho impacto para ustedes por el tipo de actividad que desempeñan, pues sin problema nos podemos quedar viendo esa parte un poquito más. Continuando, aquí hay unas imágenes termográficas que hemos obtenido justamente en campo de cómo se ve, ¿no? Cómo está una trampa de vapor y qué temperatura alcanza. Aquí, pues directamente nos dice que está por ejemplo, en la segunda imagen de arriba, que está arriba de 150 grados, ¿no? 150 grados, que es una temperatura, pues normal para un proceso donde estemos, por ejemplo, arriba de unos 4 o 5 bares de presión, que la mayoría de veces va a ser así, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se considere colocar el aislamiento, porque pues si de repente alguien que no sabe, ¿no? Llega a tocar esa trampa diciendo, ¿sabes qué? Pues vamos a ver este equipo, ¿no? Vamos a revisarlo. Y lo agarra sin alguna protección térmica, pues es una quemadura segura, ¿no? Entonces, por eso es muy importante y también para pues, la parte de eficiencia, porque todo esto es energía que, como les comentaba, salió de cuarto de caldera, salió de un combustible, y si no se está ocupando en un proceso, se está yendo pues a la atmósfera simplemente, ¿no? Y es digamos, una pérdida continua que va a estar pasando pues 24/7. Y pues aquí hay una comparativa. Cómo está primero la trampa sin aislamiento y cómo está una trampa con aislamiento. Este es un aislamiento térmico removible. Nosotros fabricamos este aislamiento justamente porque pues se utiliza principalmente para equipos donde se tenga que hacer un mantenimiento cada cierto tiempo. Entonces, para no dejar un aislamiento todo permanente y que luego para hacer un mantenimiento vaya a ser un lío, pues es un aislamiento que simplemente se coloca con unos broches y también se quita muy fácilmente para cuando se tenga que hacer alguna inspección, una revisión, y se puede ver cómo es el cambio de las condiciones en las termografías. O sea, podemos ver que en la primera está 319 Fahrenheit y en la segunda 300 a 113. Entonces es como, pues ahí se puede ver mucho el contraste con la protección térmica que estos aislamientos pueden ofrecer. Ahora, continuando con la parte de todo esto, de las buenas prácticas, la remoción de condensado. Eh, Aquí lo mismo que estábamos comentando, ¿por qué es importante son las piernas colectoras, remover el condensado, quitarlo de la línea? Porque pues una tubería estará sujeta primero pues a inundaciones, ¿no? Si no tenemos una forma de quitar ese condensado, pues la tubería va a llegar a un punto en el que se va a inundar y ya en vez de tener una línea de vapor, tenemos una línea de agua caliente, ¿no? Entonces, no es lo que buscamos en nuestro sistema para hacer nuestro proceso. Vamos a tener también los golpes de ariete, que yo creo que es algo que pues todos los que nos ha tocado ir a planta hemos escuchado en algún momento, que es como que alguien diera martillazos dentro de la tubería o las tuberías de repente empiezan a tronar. Pues prácticamente eso es un golpe de ariete. También, pues la erosión pues es un proceso que va a pasar de manera pues normal. Sin embargo, pues esto se puede ir acelerando dependiendo de lo que les comentaba, la velocidad, que si también tenemos oxidación, y todo esto pues justamente por el condensado, ¿no? Y pues la corrosión, que es el proceso que va a ocurrir si tenemos también líquido estancado mucho tiempo y nuestra tubería pues va a mermarla en su vida útil. Aquí podemos ver tres ejemplos de los golpes de ariete. Eh, el primero es el choque hidráulico, que es cuando ocurre cuando se cierra una válvula de manera abrupta y digamos, un fluido ya lleva cierta velocidad, cierto momentum. Si cerramos de repente esa válvula, pues todo ese fluido va a ir directamente golpeando ese cierre. Entonces también se va a escuchar como un martillo. Y los siguientes dos están un poco más relacionados a lo que tiene que ver con la parte del vapor. El choque térmico. Si podemos ver en la imagen del medio, vemos que estamos en una tubería la cual le llega un fluido, en este caso que está caliente, por eso se ve como rojo para hacer la distinción, ¿no? Entonces, nosotros metemos esa parte de fluido caliente, en este caso puede ser como vapor flash, y el vapor que va a pasar cuando se meta en esta parte del líquido frío, pues va a generar burbujas de vacío, porque pues, digamos, el vapor ocupa cierto espacio, pero cuando se condensa de manera abrupta, pues ese espacio de repente ya no lo ocupa y se vuelve un vacío que a final de cuentas se generan ondas que van a terminar dañando también la tubería.
Y el último, el choque diferencial. Este ocurre principalmente también en las líneas de distribución, cuando no tenemos nada que vaya drenando ese condensado. Va a llegar un punto en el que va a ser demasiado condensado dentro de la tubería y pues vamos a tener vapor y líquido, pero el vapor va a ir a cierta velocidad. Y el líquido, como va a estar siendo empujado por el mismo vapor, el líquido también va a querer llegar a esas velocidades, pero pues el vapor, como les comentaba, en un sistema de distribución normal, está viajando arriba de 30 metros sobre segundo, ¿no? Entonces vamos a estar forzando a que el líquido también vaya a esa velocidad. Y el problema no es tanto que vaya rápido, sino que cuando vaya a haber un cambio de dirección, el vapor puede cambiar de dirección sin problema, ¿no? Pero el líquido no. Entonces el líquido, digamos, cuando llega a un codo, ese codo va a darle prácticamente un golpe como si fuera un tabique de agua y pues va a terminar también dañando ese tipo de cambios de dirección. Entonces por eso es muy importante pues que justamente se tengan esos medios para evitar que se genere tanto líquido dentro de la tubería. Y aquí hablando otra vez de la pierna colectora. Digamos, tenemos aquí un arreglo. El primero de los diagramitas que se ven aquí abajo es un arreglo de una pierna colectora de un sistema de distribución donde pues tenemos una tubería que va hacia lo largo en horizontal y pues tenemos una pierna colectora correctamente dimensionada para que todo el líquido pueda caer dentro de dentro de esa sección y posteriormente pueda ser drenado por la trampa de vapor. En el segundo diagramita que tenemos, ya es un final de línea donde prácticamente vemos que ya no hay continuidad en la parte horizontal. Entonces lo único que se busca es que todo ese condensado que pueda llegar a estancarse y ya no vaya a moverse hacia ningún lado, pueda salir por esa pierna colectora y pues le vamos a poner los elementos que ya les había comentado, que son el eliminador de aire también, como se ve en el tercer diagrama, que es el tercer dibujito, que es un eliminador de aire y con rompedor de vacío, a manera de que pues podamos quitar toda esa parte remanente y el condensado pues pueda salirse también por la trampa de vapor. Aquí, eh, haciendo también un poquito de hincapié, pero ahora sí partiendo, por ejemplo, desde la parte del sistema de la generación de vapor, tenemos primero salimos de la caldera, tenemos una distancia cercana a 30 metros. Aquí se recomienda que se ponga por pura distancia lineal, que se ponga una pierna colectora. Luego, si tenemos un cambio de dirección ascendente, porque pues el condensado no se va a ir para arriba, entonces otra pierna para que pueda, pueda drenarse y no se quede también estancado en alguna zona donde no pueda subir el condensado. Y el final de línea. Estos son los puntos como más críticos donde tenemos que poner mucha atención y saber si nuestro sistema lo tiene o no. Porque nos ha pasado de que vamos a sistemas bueno, a ciertas plantas y del plano no tienen ni siquiera en la distribución, o sea, tenemos distancias muy, muy largas, no hay piernas colectoras en esas distancias, entonces, pues ya podemos intuir que va a haber problemas por justamente este condensado que no se puede salir. Y colocación adecuada en los equipos de sistemas de vapor, lo que les comentaba también, o sea, hay que poner los equipos, pero también hay que saber cómo colocarlos, porque pues si no, no van a hacer la función que están determinados. Eh, en las válvulas de regulación se recomiendan, aquí ponemos una foto, se recomienda que se pongan siempre en horizontal. Incluso aquí el manual de instalación, en este caso esta es una válvula Armstrong, ahí te dice cómo colocarla y cómo no colocarla. Esto porque tienen una membrana justamente que es la que va a hacer la parte de la regulación. Y si se queda en vertical, esta membrana es probable que se vaya terminando doblando o simplemente se vaya desgastando de una manera que no debería desgastarse y pues le vamos a reducir la vida útil a nuestra válvula reguladora. También esta es una que nos toca ver acá de rato. Las malas instalaciones en las trampas. Aquí podemos ver, por ejemplo, la primera imagen es una trampa de flotador, pero pues ahora sí la instalaron como pudieron y pues bueno, no sé si las han llegado a ver a ustedes en planta este tipo de trampas, pero pues estas usualmente tienen también en el cuerpo vienen forjadas con una flechita que te dice en qué dirección tiene que ser, porque pues como su nombre lo dice, es una de flotador. ¿Y el flotador cómo va a funcionar? Pues por medio de gravedad y del líquido que le llegue. Y si no está colocado adecuadamente, pues simplemente el flotador no va a estar cerrando y pues es muy probable que se quede permanentemente cerrado o permanentemente abierta, porque pues el flotador no está haciendo su chamba. Entonces desde ahí hay un tema. Aquí en la segunda imagen es una cubeta invertida que también pues la instalaron como pudieron por el hecho de cómo está la rejilla. Pero también pues te dice cómo instalarla y pues como es una cubeta también requiere que esté en cierta posición porque si no la cubeta no se llena o no va a cerrar y simplemente como les comentaba se va a quedar permanentemente cerrada o permanentemente abierta. Entonces ahora sí que es muy importante que se coloque
adecuadamente. Otra, en la tercera imagen de arriba, vemos es una trampa igual de cubeta, y esta pues aquí también te dice la flechita con la dirección del flujo. Esta me parece que creo que la habían colocado de hecho al revés, entonces digamos la salida de condensado la pusieron por el lado que no corresponde y la entrada de condensado igual, entonces pues prácticamente no va a ser su función, va a estar entrando el condensado al revés y no va a poder estar funcionando. Y las últimas imágenes, me parece recordar que estas eran también unas de flotador que estaban colocadas al revés. Entonces, pues prácticamente están fugando abiertas, ¿no? No, el flotador no está haciendo su función y pues se quedó abierto permanentemente, ¿no? Entonces no hay manera de que operen adecuadamente. Aquí hay otras imágenes de terror que hemos visto con respecto a las trampas de vapor que simplemente no están instaladas adecuadamente, las instalaron como pudieron, pero pues también, pues si no se va a instalar bien, pues no tiene caso porque no va a estar cumpliendo su función. Entonces es muy importante que también ustedes puedan como desarrollar ese ojo, pues un poquito crítico, ¿no? De, oigan, vamos a ver cómo está la instalación, cómo está posicionado y qué tal. ¿Qué tal está, no? Porque si no, desde aquí también ya hay un tema que se puede solucionar muy fácil, pero pues que queda ignorado y pues nadie hace nada, ¿no? Eh, aquí tenemos una imagen de una mala instalación de un filtro Y. En este caso, lo que les comentaba también en otras slides, cualquier punto bajo dentro de una tubería de vapor es una llamada que se vaya a generar un encharcamiento de condensado ahí. Entonces, ese filtro Y, pues prácticamente tiene un punto, bueno, prácticamente todo el filtro Y funciona como un punto bajo. Entonces, pues ahí se va a generar un charco de condensado que no hay manera de sacarlo, a menos que tuviera una válvula de purga, que por cierto tampoco la tenía. Entonces, pues no es lo ideal. Los filtros Y en sistemas de vapor siempre se recomienda que se pongan, digamos, en horizontal, pero también que ese punto bajo se ponga también en horizontal, a manera de que no haya ningún punto que pueda generar ese encharcamiento. En los sistemas de agua no hay problemas, eso sí se pueden quedar, si fuera el caso, se puede quedar en esa posición, pero en sistemas de vapor no, porque pues la gravedad nos va a jugar en contra y se va a formar pues un charco ahí. También otro tema con las válvulas check, esta por ejemplo es una válvula check de columpio, y por la posición no se recomienda que se coloquen de manera así vertical, porque por lo mismo, si dependiendo de la inclinación de la tubería y si no está completamente vertical, hay una pequeña posibilidad de que la check se quede permanentemente abierta porque se va a quedar, digamos, en un punto de equilibrio de la parte del columpio y pues ya no va a poder bajar, ¿no? Entonces, pues es probable que incluso se nos pueda en una de esas regresar flujo porque pues la válvula no está haciendo su función, ¿no? Porque ya se quedó permanentemente abierta. Entonces, lo que se recomienda también es que se coloquen de manera horizontal. Otra con la parte de filtros culinarios. Los filtros culinarios siempre tienen que llevar en la parte de abajo, una trampa asociada, porque pues también esos filtros son un punto de generación de condensado y pues ese condensado pues tiene que irse drenando con una trampita. Y de manera adicional, siempre se recomienda que se coloquen manómetros a la entrada y a la salida, porque estos nos van a indicar qué tan saturado está el filtro. Si el manómetro de la entrada y el manómetro de la salida están prácticamente igual, quiere decir que todo está bien, no hay problema. Pero si hay una gran caída de presión, quiere decir que ese filtro ya se saturó. Entonces, pues es una forma de decir, ¿sabes qué? Sin abrir ese filtro, yo ya sé que ese filtro ya requiere cambio. Entonces, pues es una forma de que nos puede ayudar también. Eh, Aquí también, este es otro arreglo, un arreglo de reducción de presión, como el que vimos en un diagramita también en los otros slides. Sin embargo, el bypass lo tiene por la parte de abajo. Y que hemos visto de que si hay una parte de abajo, pues va a haber un encharcamiento y ese bypass prácticamente funciona como una pierna colectora doble, donde el condensado no tiene manera de salir. Entonces, se entiende que se hizo ese bypass de esa manera porque en la parte de arriba se ve que ya no hay espacio. Sin embargo, pues esa situación también generaba más problemas de lo que ayudaba como tal ese bypass. Entonces ya, estos ingenieros por accidente terminaron haciendo dos piernas colectoras y pues no, el problema es que pues no servían tampoco porque no sacaban ningún tipo de condensado. Eh, y bueno, esto es principalmente lo que tiene que ver con la presentación, Inges. No sé si bueno, si toda esta información que ya después de esta pequeña pausa que hubo, tengan alguna pregunta con respecto a esto para que podamos tener esa retro. Déjame revisar si hay alguna duda por acá. Mientras tanto, te iba a preguntar porque uno de nuestros asistentes Ujú.
nos preguntaba sobre un tema. Dame un segundito y lo Sí, reviso. claro. Nos decía que si se podía hablar de los amortiguadores de líneas de vapor. Amortiguadores de líneas de vapor. Creo que no, bueno, es que tal vez no estoy muy familiarizado con ese término. No sé si me puede explicar, Inge, como a qué se refiere. Sí, vamos a ver que nos conteste el ingeniero Raúl, a ver a qué se refiere. Y por acá Sergio Olvera dice que tiene que ver con la trampa, con la, a ver, tiene que ver la trampa con la carga térmica del consumo. La carga térmica. Ah, ok. Ajá, por ejemplo, si dependiendo si es como mucho vapor el que se le va a meter al sistema, creo que es como que lo estoy entendiendo, ¿no? No sé si me Yo, puede desambiguar. solo nos puso así, pero esta es una pregunta aparte de la que, del tema que yo te dije. Solo nos puso, ¿tiene que ver la trampa con la carga térmica del consumo? Carga térmica del consumo. Y es que, ajá, como que es lo que, bueno, lo que estoy comprendiendo, ¿no? Eh, no forzosamente, nada más que, bueno, sí hay, por ejemplo, modelos que se recomiendan un poquito más que otros. Esto en función a que tan bien puedan desalojar el condensado y más que nada que tan rápido puedan desalojarlo. Porque, como les ponía el ejemplo, ¿no? En un intercambiador de calor, pues sí tenemos una carga térmica importante que se va a ir hacia esa línea que se busca calentar, ¿no? Entonces, ahí se recomienda, en este caso, la mayoría de las veces, que se coloque, por ejemplo, una trampa de flotador, ¿no? Porque estas reaccionan demasiado rápido, pueden tener una respuesta muy buena a cargas elevadas. Y pues, como les comentaba también, el flotador tan rápido se vaya elevando porque se va inundando esa trampa, pues la válvula va a abrir, ¿no? Va a abrir y va a permitir que se desaloje. Entonces, eso es lo que nos puede funcionar mejor. Podemos poner otro tipo de trampa, sí, no hay problema siempre y cuando calculemos la carga de condensado a la cual va a estar sometida. Sin embargo, pues ahora sí que a gusto personal, ¿no? Podría ser. eh, esa podría ser la de flotador un poquito mejor elección en función a qué tanto condensado se va generando. Y más que nada también por las presiones diferenciales que va a haber y los cambios de presión de entrada que va a tener que soportar, porque pues siempre va a estar sometido a eso. Pero sí, o sea, no es tan forzoso, pero hay veces que sí se recomienda nada más evaluar qué tanta, digamos, carga térmica va a tener el proceso y por tanto qué tanto condensado se puede llegar a formar para a lo mejor podamos recomendar una trampa sobre otra simplemente por su forma de respuesta. Pero en general, pues todas hacen su trabajo siempre y cuando estén pues bien dimensionadas. Ok, ingeniero Sergio, no sé si resolvió su duda, el Inge Víctor. Y por acá hay otra pregunta que dice, ¿por qué se ocupan indicadores de presión con glicerina? Con glicerina. Ah, ok. Esto es más que nada, muchas veces es como para amortiguar también, si puede llevar a haber un golpe, como, o bueno, si puede haber como que también vibraciones dentro de la tubería, hasta donde yo sé. Es como más que nada por eso, para que la glicerina pueda también ser como un pequeño amortiguador, hasta donde sé. No siempre se recomiendan en líneas de vapor. En este caso, muchas veces ocupamos nosotros manómetros secos porque pues también la glicerina tiende a descomponerse a altas temperaturas, entonces esto va dependiendo mucho del proceso, pero sí, hasta donde yo entiendo es más que nada por esa función, que pueda dar como una cierta protección adentro de los internos. Ok, Vic, por acá Edgar nos dice, ¿el bypass para la línea de vapor puede instalarse a la misma altura que la línea de regulación principal? Sí, sí, no hay problema, usualmente no hay problema por eso. Lo que sí lo que se recomienda con respecto a lo que vimos en la foto anterior es simplemente que no quede por abajo, porque eso, les digo, genera una pierna colectora sin querer. Entonces, si se queda al mismo nivel o superior, que es como la mayoría de veces la he visto, es lo más adecuado. Ok, bueno, hasta ahorita ya no tenemos más preguntas. No, ¿alguien más tiene alguna última pregunta? Aparentemente no, Vic. No Ok, sé si serías tan amable de posteriormente pasarnos esta presentación sí, para claro, poder sin problemas. compartirla con nuestros clientes, ¿vale? Sí, claro, un gusto, la verdad. Sí, igual,
Bueno, también les puedo dar, o bueno, si nos coordinamos, dejar mi contacto por si, digamos, ya que un poquito más asentada la información, algo así, surgen alguna otra duda, pues que yo los pudiera apoyar, pues también es un gusto, la verdad. Muchas gracias. De cualquier forma, les puse yo mi número de aquí de Mercadotecnia para Ujú. que si tienen alguna duda o algo respecto a esto, también me escriban y ya yo te pueda igual Canalizar, ¿no? Ajá. avisar. Sí, claro. Ujú. Ah, perfecto, sí, sin Entonces, problema. ok, pues mira, no hay más dudas, entonces pues sería todo por parte del equipo de Armstrong y del equipo de Dominion. Muchas gracias a todos por haber asistido y muchas gracias a ti, Vic, por compartirnos un tema tan interesante como es este. Sí, no, muchas gracias por la invitación también. La verdad es, siempre explicar temas me resulta bastante, me resulta bastante agradable y también más que nada solucionar algunas dudas que pudieran salir. Entonces, ya saben, con confianza, Inges, también, pues otra vez les agradezco la invitación. Bueno, eso es todo por parte de nosotros y nos vemos en nuestra próxima sesión. Hasta luego y buena tarde para todos. Hasta luego, buenas tardes.